Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta cuarta clase, esta vez de Derecho Civil. Esperamos que estén muy bien. Hoy vamos a estar disfrutando de la clase de la abogada Abigail Rivas Ojeda, abogada por la Universidad Autónoma del Perú, ¿sí? Ahí estamos admitiendo a algunos compañeros. Bueno, esperemos que disfruten la clase. Sin más, vamos a comenzar, así no los hacemos perder tiempo. Muy buenas noches, José Manuel. Avi, te doy la palabra cuando quieras. Perfecto, buenas noches con todos los presentes. Como ya me presentaron, soy Abigail Rivas Ojeda, abogada especialista en Derecho Minero. Voy a presentarles en esta clase aspectos generales respecto a Derecho Civil, que es un tema bastante interesante. Voy a tratar en toda la clase poder presentar algunos casos prácticos y las consultas que ustedes tengan a bien comentarlas ya sea en el chat o preguntarlas. Empecemos con el marco normativo. Evidentemente, el derecho civil está regulado por varias normas de acuerdo a la especialidad. El derecho civil es una rama troncal que establece y que es la madre de varias ramas especialistas, como es mi especialidad de minería. En realidad, el Código Civil establece varias normas, varios artículos que hace referencia tanto a la persona, a la familia, a contratos, a sucesiones, desde la vida hasta la muerte de la persona. Fue aprobado el año 1974. Es un código civil bastante, digamos, antiguo relativamente a comparación a otras normas. A lo largo de los últimos años ha sufrido cambios significativos, inclusive ahora en el 2022 ha sufrido bastantes modificaciones. Las principales modificaciones que han habido en cuanto al derecho civil es a la capacidad absoluta, por ejemplo, ¿no? Que antes estaban establecidas muchos criterios y ahora la capacidad absoluta nada más se restringe a los menores de 16 años. Siguiente tenemos que empezar con el significado de derecho civil. Ahora, ¿qué significa jus civil? La voz castellana trae su origen de otra palabra antigua que se denomina directum. Es el participio de dijo, civiles, que significa civis, que en realidad es ciudadano. Etimológicamente, derecho civil quiere decir derecho concernente al ciudadano. En realidad, en el lenguaje jurídico, como he mencionado en un principio, hace referencia a toda la vida del ser humano, desde el nacimiento o la concepción hasta la muerte. Entre ellos, hace referencia a los contratos, a las obligaciones y demás requisitos que trae la vida humana. No es eso sí, y más importante aún, que muchas normas, incluso como el texto único de procedimientos administrativos general, que regula las normas o lo establecido para el derecho administrativo, establecen un párrafo que el derecho civil puede ser aplicado supletoriamente. De esta manera, varias ramas del derecho se referencian justamente al derecho civil, como madre de muchas ramas. El derecho civil es una rama del derecho dedicada al estudio y a la regulación de los distintos aspectos de la vida de las personas, como he comentado. Se le considera la rama principal y más antigua del derecho privado. Los aspectos del derecho civil que regulan a grandes rasgos es la persona, la familia, el patrimonio. En ese sentido, el patrimonio, inclusive estaríamos hablando de temas de contratos, de obligaciones. El tema de la familia, igual el tema de sucesiones. La persona, desde su concepción hasta el fallecimiento. Esto lo vamos a hablar al final de la clase. ¿Qué tenemos por los antecedentes del Código Civil en Perú? El primer Código Civil que se estableció fue en 1852. El segundo fue en 1936, justamente es la imagen que pueden observar, y el último es de 1984, que es el que actualmente tenemos.
valga la redundancia en este tema, es importantísimo mencionar que si bien es un código civil relativamente antiguo, otras normas, es cierto que se ha ido modificando a lo largo de los años. Y esto lo menciono por segunda vez. ¿Por qué? Porque es bastante interesante. Tenemos que a lo largo de los últimos 20 años, en el mundo jurídico peruano se han establecido muchos cambios normativos. ¿A tenor de qué? De la tecnología, de los cambios de las costumbres, de la vida, y evidentemente eso trae que el Código Civil en sí se modifica. Parte importantísima del Código Civil, y para entrar a colación ya en la explicación, sabemos que el derecho civil básicamente está regulado por el Código Civil peruano, que acabamos de mencionar. En ello, ustedes podemos observar, si tienen un Código Civil a la mano, el título preliminar. El título preliminar del Código Civil es establecido varios principios. Entre ellos, y el primero que establece es la abrogación de la ley. Y eso nos va a servir en distintas ramas del derecho que nosotros deseamos especializarnos a futuro. ¿Qué quiere decir la norma cuando especifica abrogación de la ley? Bueno, según la Real Academia Española, la abrogación significa la acción de abrogar, es decir, de derogar. En realidad, el título preliminar establece claramente que la ley solo se deroga por otra ley. Para aterrizar un poco más esta idea, no sé si entiendo que habrán visto las noticias el tema de la tercerización laboral. En este tema de las contratistas, que las grandes empresas mineras ya no podrían contratar otras empresas subcontratistas. Lo que sucedió en este caso en particular es que la norma que modifica la ley de tercerización fue un decreto supremo. Este decreto supremo establecía distintas normas que modificaban el tema de la ley principal. Por un tema de jerarquía de la norma, no puede ser modificada una ley por un decreto supremo. Ese fue uno de los puntos principales que se estableció para que muchas empresas, no solamente mineras, solicitaran la acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque justamente es un principio básico del derecho, ¿no? La ley se deroga solo por otra ley. Y en este caso, partimos igual de la otra clase que dio la anterior profesora del tema de la jerarquía de las normas, ¿no? Sabemos que la ley es superior a un decreto supremo. El siguiente principio es el ejercicio abusivo del derecho. Según el segundo artículo del título preliminar, establece que la ley no ampara el ejercicio y la omisión abusivos de un derecho. ¿Por qué hace mención a ello? En realidad tenemos un comentario bastante preciso de Rubio Correa, que es: el abuso del derecho consiste en un acto en principio lícito, pero por una laguna específica del derecho es tratado como no lícito, al atentar contra la armonía de la vida social. Tenemos que precisar en esta parte, digamos, como ejemplo, una persona que demanda a una empresa sin tener justificación. Esto estaría haciendo un ejercicio abusivo del derecho, porque estaría utilizando normas que están establecidas sin fundamentos en hechos para poder denunciar a una empresa. Otro ejemplo en la vida práctica, en la vida civil. Una persona que seca una parte de su predio, tapa una entrada de un afluente para que el manantial se seque, y como consecuencia de ello afecta a otras personas. ¿Por qué es un ejercicio abusivo del derecho? Porque esta persona, teniendo en consideración que esta fuente pasa por su predio, lo cierra. Estaría haciendo un ejercicio abusivo y estaría afectando a otras personas. Aplicación de la ley en el tiempo. Esta es una parte muy interesante y tenemos varios ejemplos. El artículo 3 establece que la ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones existentes. No tiene fuerza ni efectos retroactivos. Si bien es cierto, lo establece en esa medida el Código Civil, pero también he querido hacer mención a lo que establece la Constitución Política del Perú. En el artículo 103 establece: pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos.
cargo en ambos sujetos. En materia supuesta, en materia penal, cuando favorece al reo, la ley se deroga solo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. En este artículo vamos a aterrizar en varios puntos que establece justamente la Constitución Política del Perú y que ha recogido a su vez el Código Civil. Partamos de lo siguiente. En cuanto hace referencia al tema retroactivo, tenemos que tener en consideración que si yo ahora cometo un acto, hoy estamos miércoles, cometo un acto, pero mañana se establece que el acto que hoy he cometido es ilegal, ilícito, está tipificado en el Código Penal, digamos. Eso me afecta a mí, porque cuando yo cometí el acto, no estaba prohibido, ¿no? Entonces, no me afectaría. La ley no puede ser retroactiva, ¿no? Ya sea en este caso puntual de un delito, o ya sea inclusive en otras formas de carácter administrativa, ¿no? Digamos que una exigencia de la norma para solicitar una licencia de funcionamiento, digamos municipal, que es algo más práctico. En una licencia de funcionamiento municipal, al día de hoy, no te exigen que pagues que presentes una constancia de posesión, por ejemplo. Pero mañana, hoy ya presentas la solicitud, pero mañana sale una ordenanza municipal indicando que para la licencia de funcionamiento sí necesitas una constancia de posesión. Pero tú tienes que indicar a la autoridad que la presentó el día de hoy, no el día siguiente. En consecuencia, eso no te afecta porque las normas no tienen carácter retroactivo. Pero sí esa parte, la norma hace mención a que, salvo que favorezca al reo, que beneficie, en el sentido de que, digamos que en la comisión de delito eran 3 años y luego se disminuyeron a 2, ¿no? Le favorece más el de los 2 años, evidentemente. A eso hace mención esta parte de la retroactividad. La ultraactividad, que no está establecida expresamente en la norma, pero sí en la teoría, y seguramente lo van a encontrar en sus clases, hace referencia justamente a la aplicación posterior, ¿no? Ya no tanto a la retroactividad de la norma, sino a la aplicación posterior de la norma. En realidad, hace referencia a que, digamos, se promulga una norma y se establece de carácter que puede ser aplicado con posterioridad a la comisión de ciertas actividades. En cuanto a esta parte que es la ley se deroga solo por otra ley, bueno, ya lo hemos comentado en el anterior principio, que se está estableciendo el Código Civil. También dice, también queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. La Constitución ampara el abuso del derecho. ¿A qué hace referencia? En realidad, la Constitución Política del Perú, como madre, como la norma con mayor jerarquía de todas las que tenemos en el Perú, está establecida también, tiene un código procesal constitucional y establece distintos tipos de procedimientos, ¿no? La acción de amparo, la acción de inconstitucionalidad. En realidad, esto hace referencia, ¿no?, que una norma puede quedar sin efecto cuando se declara su inconstitucionalidad en un proceso que justamente el TSE determine por su sentencia que es inconstitucional. Tenemos varios ejemplos. Hay normas que emite el Congreso de la República y que por una falla en el análisis, porque evidentemente cuando se promulga una norma por el Congreso y en realidad la aprueba y posteriormente se promulga, tiene que haber un análisis anterior, tiene que haber un análisis incluso económico de la aplicación de dicha norma. En este caso, si no ha habido un análisis correcto, si contraviene a principios fundamentales, a derechos humanos, afecta a la vida, a la salud, y el TC denota que efectivamente es una norma de carácter inconstitucional porque afecta la naturaleza de la Constitución, la puede declarar mediante sentencia. La aplicación analógica de la ley. En realidad, el artículo 4 establece que la ley que establece excepciones sobre simples derechos no se aplica por analogía. Rubio Correa establece que la interpretación jurídica
ocurre cuando, existiendo una norma jurídica aplicable, su sentido normativo no resulta claro, bien por falta de claridad en el texto normativo, bien porque existe cierta dificultad para aplicar el supuesto de la norma al hecho que ocurre en realidad y que es el que se pretende aplicar. En realidad, la aplicación analógica de la ley hace referencia al tema procesal, básicamente. En un proceso judicial, sea cual fuera su naturaleza laboral, propiamente civil, penal, podríamos partir de este principio, ¿no? La ley que establece excepciones o restringe derechos no se aplica por analogía. Si hay una norma que restringe derechos, en la aplicación civil ACU, el juez nota que esta norma establece excepciones y restringe derechos para el justiciable, para el sujeto procesal, no se podrá aplicar analógicamente. ¿Qué quiere decir con aplicación analógica, básicamente? Que en el caso concreto solamente va a funcionar para el caso que estuviera analizando el juez porque se está restringiendo ciertos derechos. Y el juez tiene que establecer claramente por qué está aplicando esa norma. Pero si otra persona viene y dice en la demanda, quiero que se aplique esta norma de manera analógica, de manera similar al caso, no se podrá hacer, porque restringe derechos. En este caso, lo que hace el juez en realidad es ver que solamente la norma en aplicación va a afectar el caso puntual y no podrá afectar los siguientes casos. Analógicamente, ¿qué quiere decir? Que no se podrá aplicar los siguientes casos, pero sí hay una cosa que tenemos que tener en consideración, que cuando el juez quiera aplicar de manera analógica tendrá que hacer un análisis previo, que por qué se estuviera aplicando. En el tema procesal sí hay una figura muy interesante, que en realidad no se aplica mucho, pero sí, dependiendo del abogado que lo vaya a utilizarlo. Generalmente hay abogados que presentan, no sé si ustedes habrán visto a sus demandas, sentencias, para que se aplique, indicándole al juez, en este caso, que fue con los mismos fundamentos, se actúe de esta manera a mi favor, solicito que se actúe en este caso similar de la misma forma. Lo presentan como antecedente, por decirlo así, una jurisprudencia. Pero si no solicita que se aplique analógicamente, el juez no necesariamente estaría obligado a establecer por qué estaría aplicando o indicar por qué no estaría aplicando la sentencia que está mencionando. Entendamos que solamente las sentencias con carácter vinculante se aplican para todos los casos, y en realidad tiene una figura de carácter de ley, porque está establecida de carácter vinculante, que vincula a todos los casos. Pero las sentencias que no se establece de carácter vinculante no se van a aplicar a todos los casos, justamente por este principio, porque cada caso tiene que ser analizado bajo su propio criterio. El juez tiene que establecer bajo las normas, bajo el contexto, bajo distintos tipos, bajo el tipo de primacía de la realidad, bajo distintos argumentos, por qué estaría aplicando esa norma. En ese caso, solamente se podría aplicar analógicamente cuando se establece textualmente en la sentencia de que se establece de carácter vinculante. Eso también nos va a servir mucho para el tema, por ejemplo, de los procedimientos de carácter administrativo, que también existe esta figura de resoluciones, porque no son sentencias como tales, de carácter vinculante, que ya están establecidas. De acuerdo al principio orden público, buenas costumbres y nulidad del acto jurídico. El artículo 5º del título preliminar establece: es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público y las buenas costumbres. Me pareció muy interesante explicar y partir esta parte. A ver, permítanme un momento. Definiendo qué significa orden público, qué significa buenas costumbres. En realidad, lo más interesante que podía encontrar son en resoluciones administrativas. Por ejemplo, el ECOPI establece que por orden público es una situación de normalidad y tranquilidad en la que se ocurren las principales actividades de un Estado sin perturbaciones ni conflictos. En cuanto a las buenas costumbres, hace referencia en los términos generales, puede considerarse como buenas costumbres en un lugar y en un momento determinado
aquellos que reflejan una adecuación entre la actuación individual, colectiva y la moral. En realidad, el Código Civil lo que establece en este criterio, en este título preliminar, en este principio, es que si hay un acto jurídico que contraviene con lo que se denomina orden público o las buenas costumbres, es contrario a las leyes. ¿Por qué? Porque las leyes establecen justamente un orden, una seguridad jurídica. Pero entendamos también, y esta parte es bastante interesante, ¿qué entendemos por acto jurídico? Un acto jurídico es la manifestación de voluntad que está destinada a crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Dos personas pueden, con una finalidad, suscribir un contrato para crear una empresa, por ejemplo. Eso es un acto jurídico, porque es una relación que está destinada a crear una relación jurídica. En el caso de modificar, la empresa está modificada, quieren agregar otros socios. O extinguir, ya no quieren la empresa, la extinguen la empresa, ¿no? Es un acto jurídico, por ejemplo. Tanto así puede ser una empresa que solicita registros públicos, una empresa que solamente, o un contrato simple, esté suscrito solamente en escritura pública, o contrato privado. En realidad existe 3 niveles de seguridad jurídica para el tema de actos jurídicos. El primero, que es el tema privado. Como ejemplo, tenemos que dos personas, una persona desea vender su bien y la otra persona desea comprar. Y lo que hacen es firmar un contrato simple y ambas partes lo firman. Ese es un contrato privado, que solamente llega hasta que ambas partes lo llegan a firmar. El segundo nivel de seguridad jurídica tenemos la escritura pública. Estas dos personas que desean firmar un contrato de compra-venta, no solamente lo firman, sino van al notario y le dicen: señor notario, aquí está mi minuta y deseo que lo eleven en escritura pública. Y el notario certifica ambas firmas, verifica el acto jurídico que se está suscribiendo, que en realidad ambas partes puedan firmar, digamos que sean mayores de 18 años, perdón, de 16 años, de 18, dependiendo de la capacidad en ese momento, que sean menores algunos de 70 años. ¿Por qué? Porque fíjense que no hay una norma que le establezca expresamente en el tema de personas mayores de 70 años, pero por tradición, y eso no está establecido incluso ni en la ley que regula el tema notarial, pero sí lo establecen los notarios para evitar nulidades de actos jurídicos. ¿Por qué? Porque generalmente cuando las personas son mayores de 70 o 80 años, dependiendo de la notaría, solicitan un certificado médico de salud mental para certificar evidentemente que esta persona esté en sus plenas capacidades, por ejemplo. Eso es lo que hace un notario. Certifica que el acto jurídico que él esté viendo, que él esté validando en realidad, se acorde a las normas y no existe ningún vicio, porque finalmente y en la práctica es eso. El notario certifica el acto jurídico y él da la validez. En tercer nivel de seguridad tenemos cuando se eleva ya registros públicos, ¿no? Ya la compra-venta celebrada entre las partes la firmaron los dos, fueron al notario para que el notario certifique y le eleve escritura pública, y el notario a su vez solicita inscripción de registros públicos, ¿no? Lo que conocemos por SUNAR. Y genera una partida que no está generada anteriormente, o lo sube en el asiento, sube como un asiento dentro de la partida del predio, ¿no? Y ya formalmente el bien no le pertenece al vendedor, sino al comprador como poseedor o propietario en realidad final. Interés para obrar. Seguramente habrán escuchado mucho el interés y la legitimidad para obrar. Me gustaría hacer la diferenciación de los dos, porque generalmente hay cierta confusión. En el tema de interés para obrar, que establece el artículo 6 del título preliminar, es el hecho. Es decir, es un hecho jurídicamente que tenga interés para poder, digamos, presentarlo ante una jurisdicción, ante el Poder Judicial como un proceso. Es el interés. La legitimidad es la persona.
Legitimidad es que me encuentro legitimada como persona para poder accionar sobre ese interés. Digamos que, para ponerlos y aterrizar en un ejemplo, la legitimidad en un proceso judicial, en una obligación de dar suma de dinero. Tenemos en el ejemplo que la persona A le debe a la persona B y la persona A no ha pagado. Entonces, ¿quién se ve perjudicado? La persona B, porque es el que le debe el dinero. ¿Qué puede hacer la persona B? La persona B, en este caso, tiene legitimidad, porque en mérito a un contrato o alguna obligación que ha establecido, le deben dinero. Ese es el hecho. El hecho es que le deben. Puede identificarlo, puede probar. Y el acto y la legitimidad es justamente la persona. El hecho es todo el contexto de lo que pasa. Si tienen un contrato de préstamo, un contrato de mutuo, por ejemplo, que es lo que está establecido en el Código Civil, el contrato es el hecho, la circunstancia. Oye, no me ha pagado, no tengo ni un voucher, aquí está mi contrato. El hecho. La legitimidad es que esa persona es la que está en el contrato y el que le deben el dinero. Y esa es la persona que se legitima ante el Poder Judicial, ante el proceso, ante el juez, para poder identificar que efectivamente es la persona que debe. ¿Qué pasa si el nieto de esta persona dice de la persona de yo me presento ante usted juez porque a mi abuela le deben? Es la persona idónea. Salvo que hubiera presentado un poder que le estableció su abuela para poder accionar. Pero sin eso no puede, porque no está legitimado. Esa es la diferencia. Aplicación de norma pertinente por el juez. Los jueces tienen la obligación de aplicar la norma pertinente, aunque no haya sido invocada en la demanda. ¿Qué pasa? Que muchas veces, cuando los abogados presentamos demandas, y no necesariamente lo establecemos expresamente, el juez puede aplicar la norma que él crea conveniente, no yéndose más allá ni aplicando y dando más beneficios, sino solamente como un tema de oficio de que está dentro de sus facultades. Como ejemplo de esto tenemos en la rama del derecho laboral, por ejemplo, que el juez puede determinar que el trabajador que esté demandando a su empresa no haya aplicado una norma, no haya aplicado la norma pertinente. Digamos que ya aplicó una norma derogada que evidentemente no tiene nada que ver con el proceso, que ya, como mencioné, está derogada y que no tiene efecto sobre el proceso. Lo que puede hacer el juez en ese momento es aplicar la norma que sí es pertinente para ese trabajador frente a la empresa, en mérito a justamente esa aplicación, ¿no? También podrán escuchar el término iura novi curiam, que hace referencia justamente a la obligación de aplicar la norma pertinente por el juez. Partiendo de acá, en la casación del 2005 se establece lo siguiente. El artículo 6 del título preliminar del Código Procesal Civil establece que el juez debe aplicar el derecho que corresponde al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o haya sido invocado erróneamente, pero no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos a los que han sido alegados en las partes. En este caso, en esta última parte de la explicación de la casación, pasamos por el mismo ejemplo, ¿no? El trabajador que está demandando su empresa. Si bien es cierto, solicitó una norma errónea, el juez tiene la potestad para poder aplicar la norma pertinente en ese momento, la norma vigente. Pero, ¿qué pasa si el juez se da cuenta de que el trabajador no ha peticionado, digamos, la CTS, que sí le debieron, que sí la empresa le debe, pero este trabajador no lo puso en su demanda porque el abogado no se le ocurrió? Pero sí el juez se dio cuenta de que le debe. Si no está en su pretensión principal ni accesoria, digamos, ni alternativa, si hubiera presentado esta parte, el juez no puede dar este beneficio social, por más que él vea que efectivamente no la han cumplido. Lo que tendría que hacer el trabajador en este caso es peticionarlo en otro proceso judicial, y si está en la etapa correspondiente, poder ampliar su petitorio.
En el caso de las obligaciones, a ver, en el caso del artículo 8, que establece el título preliminar del Código Civil, están las obligaciones de suplir los defectos o deficiencias de la ley. Establece claramente que los jueces no pueden dejar de administrar justicia por defecto o deficiencia de la ley. En tales casos, deben aplicar los principios generales del derecho, y preferentemente los que inspiran al derecho peruano. En realidad, en el tema de principios, me gustaría hacer precisión a las fuentes del derecho, ¿no? Que tenemos que son las costumbres, quizás la doctrina, en el caso del claro de jurisprudencia. ¿Por qué? Porque también se podría aplicar. Y es que en un caso en particular, el juez determina que no está establecido claramente, existen ciertas diferencias o defectos, puede aplicar de manera supletoria algunos principios generales del derecho, o en caso de alguna doctrina o jurisprudencia para poder determinar. En el caso, por ejemplo, digamos en un proceso civil, tenemos que un caso particular de adquisición de bienes o nulidad, en realidad como ejemplo nulidad de actos jurídicos. En un tema de nulidad de actos jurídicos, si el juez establece que en realidad existe una deficiencia en la norma que estuviera aplicando, el juez podría aplicar doctrina en ese proceso, ¿no? Podría aplicar algún tipo de jurisprudencia por ese vacío legal que no está establecido. En el caso del artículo 9, el título preliminar, que es la aplicación supletoria del Código Civil, está lo que expliqué en el principio de esta clase. En realidad lo que establece es las disposiciones del Código Civil se aplican supletoriamente a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes siempre que no sean incompatibles con su naturaleza. Sabemos que existen distintas ramas del derecho, ¿no? Una de las madres es el derecho civil, pero también tenemos administrativo, laboral, minero, aeronáutico, marítimo. Digamos que en la ley de procedimientos administrativos general, que establece y regula los temas administrativos, no se establece claramente algún principio, alguna relación. Se podría aplicar supletoriamente el Código Civil, siempre y cuando en la aplicación supletoria del Código Civil esto no contravenga con la naturaleza de la misma norma. Digamos, en la ley administrativa de procedimiento, en la ley de procedimiento administrativo general, establece los plazos para un procedimiento administrativo, establece plazos de 5 días para contestar alguna observación, algún requerimiento de la autoridad administrativa. Pero en el Código Civil es más tiempo, ¿no? Digamos que en este caso son incompatibles y no se podría aplicar supletoriamente. A eso se refiere. Vicios de la ley. El artículo 10 establece que la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Fiscal de la Nación están obligados a dar cuenta al Congreso de los vacíos o defectos de la legislación. Tienen la misma obligación los jueces y fiscales respecto a sus correspondientes superiores. El Tribunal Constitucional es el Tribunal Constitucional, sino que cuando lo regularon estaba establecido de esta forma. En realidad, por la aplicación de la misma norma, entendemos que es la Corte Superior de Justicia, el TC, la Fiscalía de la Nación, por sus efectos prácticos. En realidad, si estas entidades determinan algún vacío o vicio de la ley, tienen la obligación y la potestad de poder informar al Congreso. En realidad, por eso es que hay distintos proyectos de ley que se establecen claramente respecto. A ver, ahora pasamos al derecho de las personas. ¿Qué es el derecho de las personas? Se define como el conjunto de normas jurídicas que regulan el reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona como sujeto de derecho y las consecuencias jurídicas que la deriven en tal condición. En el caso práctico, algo que ha sido muy mediático en este momento, ¿no? El caso de esta mujer que había fingido supuestamente un embarazo y que todo el Perú se había estado conmocionado.
muchas personas le preguntaron desde cuándo una persona es sujeta de derecho, por ejemplo, ¿no? Como había explicado, el Código Civil regula todo, desde la acción hasta la muerte de las personas. Y en el ínterin de esto, regula cada parte del aspecto de la vida humana. En este caso tan mediático que hemos visto, por ejemplo, justamente el Código Civil establece claramente que en el caso del concebido, si bien es cierto sujeto de derecho, pero es sujeto de derecho en todo cuanto le favorezca, ¿no? Porque evidentemente es sujeto de derecho porque nace de una madre, básicamente por eso. Está sujeto a derecho con la condición de que nazca con vida. Y ahora, yéndonos al otro extremo. ¿Qué pasa cuando una persona fallece? Al fallecer sigue siendo sujeta de derecho. En realidad no, porque una persona cuando fallece, en realidad, más allá de que haya puesto el testamento y que se tenga que, en realidad, que tenga que valer a posterior de su muerte, lo cierto es que el cuerpo en sí es una cosa y le pertenecen a los familiares directos. Por eso es que cuando una persona fallece, los que van a tomar las decisiones prácticamente de él son los familiares. Y aquí hay una cuestión muy interesante. No sé si ustedes habrán puesto su DNI de donación de órganos, sí o no. En realidad, ¿qué pasa cuando una persona pone que es donante de órganos? Si no hay nadie que pueda tomar la decisión, se hace valer lo que está en el DNI. Pero cuando una persona ya está, ya digamos que no tiene signos vitales y ya los médicos se acercan a los familiares y le dicen si van a donar los órganos, se les pregunta, más allá de lo que está establecido en su DNI, si los familiares desean hacer valer la decisión de su familiar que está en esa situación, lo pueden hacer valer. Si no, pueden decir efectivamente que no, porque a la persona al fallecer ya pierde los derechos, porque ya se convierte en una cosa, una red, como establecía el antiguo derecho romano. Ahora, ¿por qué los testamentos hacen valer? Porque los testamentos son actos jurídicos que se han establecido en vida, que se tienen que hacer valer. No porque un acto jurídico, no porque el sujeto que está estableciendo el acto jurídico lo denote en algún momento, digamos, que fallezca, ese acto jurídico queda totalmente nulo. No, en realidad no. Hace valer el acto jurídico porque esa persona lo ha establecido en vida. Una parte también importante de la explicación del Código Civil está establecido cuáles son las diferencias entre el derecho privado y el derecho público. El derecho privado regula las relaciones entre las personas. Digamos que regula las relaciones, un contrato de compra-venta, un contrato de préstamo. El derecho corporativo es un derecho privado, porque regula las relaciones entre las personas. ¿Qué es el derecho público entonces? El derecho público es aquel que establece temas de política, de la vida pública. Digamos que el derecho administrativo o el derecho de administración, que son dos cosas distintas, es el derecho público. El derecho administrativo se entiende por, digamos, las normas que establecen justamente la Ley de Procedimientos Administrativos General, todos los procedimientos que se establecen. Y un acto de administración es un acto que emite la administración dentro de sus competencias, dentro de sus procedimientos. Diferenciación. Una licencia de funcionamiento municipal es un acto administrativo como tal. Un acto de administración puede ser un memorando que el gerente le dé al subgerente. Un memorando. Eso es algo interno. Algo del sector público, pero es algo interno, es algo de administración, porque es algo que no va a tener consecuencias a los administrados, a las personas civiles. El derecho tributario, por su parte, también puede ser catalogado como un derecho público, porque regula, digamos, todo el tema de la tributación del Estado, ¿no? Tenemos el tema del impuesto general a la renta, los demás tributos, inclusive el tema del canon minero que está establecido por las normas de los tributos, que es el derecho tributario básicamente. Ahora,
ya hemos partido del tema desde la concepción, cuándo es una persona sujeta de derechos. Sabemos que una persona sujeta de derechos, que está sujeto a derecho, es una persona que es un, digamos, el concebido, pero una persona que nace con la condición de que va a vivir sujeto de derecho. ¿Hasta cuándo? Hasta que fallece, ¿no? Porque si no se convierte en una cosa. ¿Y quiénes son dueños de las cosas? Los familiares. La clasificación en este caso de las personas por el Código Civil. El Código Civil establece dos categorías básicas, que es la persona natural y la persona jurídica. Una persona natural soy yo, son ustedes, quienes, pues, un doctor, un abogado, un médico, un chef, esas son las personas naturales. Una persona jurídica se denomina una asociación de dos o más personas. Digamos una empresa. Tenemos distintas modalidades de empresa. Tenemos una FAC, una SA, tenemos una EIRL, digamos, una sociedad minera de responsabilidad limitada también, que se ha establecido solamente para el marco minero. Esa es una persona jurídica. Una persona jurídica básicamente es una empresa. Una persona natural somos nosotros, comunes y silvestres. Esas son las diferenciaciones que establece el Código Civil en cuanto a la denominación de personas. En ese caso, el sujeto de derecho. Según Fernández Estarego, señala que el sujeto de derecho es el ente al cual el ordenamiento jurídico imputa derechos y deberes. El artículo 1 del Código Civil señala que la persona es sujeto de derecho desde su nacimiento. ¿Por qué? Porque se le imputa con vida. La vida humana comienza sin ese desde la concepción. El concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. La atribución de derechos patrimoniales está condicionada a que nazca vivo. ¿Qué pasa? En esta última parte que hace mención del Código Civil, el artículo 1 justamente del Código Civil, es la atribución de derechos patrimoniales está condicionada a que nazca vivo. Digamos, que un padre, antes que un señor que vaya a ser padre, ¿ya? Cuya esposa esté en gestación, hace un testamento. Un testamento para dejar el departamento a su hijo en caso de fallecer. Y lamentablemente el señor fallece. Pero el hijo todavía no nace. Ese testamento al cual él le cede o le da en herencia, en realidad, todo su patrimonio a su hijo, está sujeto a que este niño nazca con vida. Si este niño no nace con vida, en realidad ese patrimonio no le va a pertenecer, porque como comenté, si una persona fallece, en realidad es una cosa, es una red, no tiene derecho. Igual en el caso del concebido. El concebido dice que es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. Porque en realidad, mientras está en el vientre de la madre, o el padre también que tendría derechos, pero en este caso, Código Civil establece más para los derechos de la madre, tiene la obligación o la potestad, el derecho de poder tomar decisiones sobre esa vida. Sobre esa vida de cómo van a ser por cesárea, van a ser por parto natural, los exámenes que hay que hacerle, porque es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece, ¿no? Y esta parte es también bastante interesante, porque nosotros sabemos que la normatividad peruana, por ejemplo, no establece el tema del aborto. En realidad, si hacemos mención a lo que establece el Código Civil, evidentemente no es un tema que pueda aceptarlo, ¿no? En realidad, esto más parte por la Constitución Política del Perú, porque la Constitución Política del Perú establece y favorece la vida como principio fundamental de todo. Ahora bien, si bien es cierto, está prohibido el aborto, pero sí está permitido el aborto terapéutico, ¿no? Cuando aquel feto, aquel concebido tiene alguna traba, alguna tara, alguna enfermedad congénita que le va a impedir vivir y que exclusivamente va a afectar la vida de la madre, en este caso sí se permite el aborto terapéutico. Justamente todas estas normas se recogen y tienen mucha relación. Por esta parte, el concebido es sujeto de derecho para todo cuanto les favorece. En realidad, ya terminamos con esta primera clase. En las siguientes clases vamos a identificar y vamos a aterrizar más los principios
Entendemos que el Código Civil es la madre de todos o la mayoría de todas las ramas, incluyendo la especialización en la que yo llevo, que es el derecho minero, en la cual establece tanto desde la vida hasta la muerte, desde los actos administrativos, desde los patrimonios de las personas. La siguiente clase vamos a poder ver más ejemplos y más temas más interesantes, como por ejemplo el acto jurídico, cómo desarrollar contratos, que creo que son temas de mayor interés para ustedes. Muchas gracias. Gracias, Avi, muchas gracias por tu clase, excelente. Bueno, sí, se escucha entrecortado, creo que después vamos a tener que ver cómo mejoramos el tema del Wi-Fi. Pero, pero bueno, esperamos que les haya servido. Muchas gracias, Avi, por la clase, excelente. Para cerrar, quería saber si tienen alguna duda, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Recuerden que el PowerPoint lo vamos a enviar entre mañana, pasado, no se preocupen. También lo subimos al Drive que se encuentra en la descripción del grupo. Y las clases van a ser subidas a YouTube luego de algunos días. Recuerden que brindamos clases gratuitas para Argentina, Chile y Perú ahora, entonces se complica también un poco el tema de la edición, son como más de 10 clases semanales que hay que editar y subir, entonces bueno, en fin, si alguien tiene alguna duda, la quiere colocar en el chat. Ingrid, el link del canal de YouTube, si estás en alguno de los grupitos de la academia, te lo envío por ahí, ¿sí? Igual es estudiantes digitales, lo van a encontrar, no se preocupen. Escriben estudiantes digitales en YouTube y lo van a encontrar. Pero si desean el link, escriben al grupo y yo se los envío, no hay problema. ¿No hay ninguna duda entonces? ¿Ha quedado todo claro? Sí, los materiales de las clases pasadas están subidos también. Están subidos también. Yo pregunto sobre ahora, si ahora hay alguna duda sobre la clase que brindó Abigail. Bueno, Abby, todo claro, todo claro. Preguntan acá. em, bien, dice, quisiera saber sobre el orden público y las buenas costumbres. ¿Te referís a la diferencia, a la definición de cada uno? Diferencias entre orden público y buenas costumbres. Eso es lo que me Ya, preguntó perfecto. Navi. Sí, me escuchan porque creo que es mi audio que no está funcionando muy bien, que ya en las próximas ocasiones lo vamos a mejorar. En cuanto al orden público y las buenas costumbres, el orden público básicamente hace referencia a las normas que regula la tranquilidad pública. Digamos que un claro ejemplo es que uno salga desnudo a la calle. Es un tema de orden público, ¿no? Que está establecida justamente ya por normativas porque es un caso de ya está penalizado. Es un caso que afecta justamente al orden público. En cambio, a las buenas costumbres, más que todo, hace referencia al tema constitucionario, ¿no? A las costumbres. Si bien es cierto, las costumbres es una fuente del derecho, pero principalmente de esta fuente de derecho es la que nace todas las normas que nosotros conocemos, ¿no? Que la costumbre en realidad, como sabemos, como fuente de derecho genera un derecho finalmente, pero es una costumbre como tal. Justamente esa es una de las diferencias que hacen mención en el Código Civil. Bien, genial, genial, genial. Bueno, entonces si no hay ninguna duda, ahí dice muchas gracias. Gracias a ustedes por estar presentes una vez más en esta cuarta clase. Nos estamos viendo entonces el día lunes que viene a las 20 horas, ¿sí? Con una próxima clase.
Gracias, Avi, por tu buena predisposición. Muchas gracias, muy amable. Y bueno, saludos a todos y muy buenas noches. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Gracias. Chao. Hasta luego.